It's about Kash Patel's girlfriend. Se trata de la novia de Kash Patel. Ya sabes, la demanda contra ese podcast de derechas. Parece que Kash Patel se lo está tomando como algo personal. ¿Cómo va a influir en el proceso? ¿Qué está pasando con Kash Patel y su novia? ¿Y cuál es el problema? Kash Patel and his girlfriend, and what is the problem? Bueno, esto forma parte del tema más amplio que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con las bases del movimiento MAGA, las bases conservadoras y especialmente con la base juvenil activista del Partido Republicano, que se está rebelando abiertamente contra el liderazgo del partido y contra la administración Trump debido a la influencia israelí sobre Trump y sobre toda su gente, incluido su director del FBI. En diciembre de 2024, cuando se estaba humillando ante Israel para asegurar su nominación y confirmación como director del FBI, declaró en una entrevista en Fox News que Estados Unidos debía dar prioridad a Israel. Así que Kash Patel ha tenido varios meses muy malos como director del FBI. Meses históricamente malos para un director del FBI. Todo comenzó realmente en julio, cuando el FBI firmó un memorando con el Departamento de Justicia acordando no publicar los archivos de Epstein. Trump estaba obviamente muy ansioso por lo que pudiera revelarse en esos archivos. Hoy, los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron nuevos correos electrónicos de Jeffrey Epstein que muestran que, al parecer, Donald Trump sabía que Epstein estaba abusando de mujeres jóvenes. Y recordemos que Virginia Giuffre, quien más tarde murió por suicidio, tiene un nuevo libro en el que acusa a Ehud Barak, el ex primer ministro, de haberla maltratado brutalmente. Giuffre entró en contacto por primera vez con Jeffrey Epstein a través del círculo de Donald Trump en Mar-a-Lago. Así que Trump estaba nervioso por esto. Kash Patel frena la publicación de los archivos de Epstein. Pero Patel había construido su reputación entre las bases del movimiento MAGA gracias a su promesa de una revelación masiva. Los archivos de Epstein, la lista completa de clientes, los archivos de JFK y los documentos que expondrían la conspiración del Estado profundo contra Donald Trump. Incluso fundó una organización llamada Fight with Kash, que supuestamente iba a emprender demandas implacables contra todos los enemigos de Trump dentro del Estado profundo. Así que la base pensó, vamos a acabar con todos esos tipos corruptos del FBI y la CIA, y por fin vamos a descubrir quién mató a JFK y destapar esta enorme red de tráfico sexual infantil. Y luego Kash, en una de sus primeras grandes decisiones, lo cierra todo junto con Pam Bondi, quien dijo que tenía en su escritorio los nombres de cientos de víctimas de Jeffrey Epstein. Así que Kash Patel, desde 2019, había estado viviendo con un hombre en Las Vegas en circunstancias muy misteriosas, Mark Muldoon, un conocido estafador de multipropiedades y donante republicano que vivía en una comunidad cerrada de alto nivel. Kash Patel ha estado viviendo en su casa desde 2019. Viajaron juntos a Escocia. Cuando Patel empieza a destacar como una figura importante en el mundo de Trump, conoce a una joven aspirante a cantante country, 20 años menor que él, Alexis Wilkins, que también trabajaba en un lugar llamado Prager U, un medio de propaganda pro-israelí que se presenta como un instituto de formación en liderazgo conservador. Y está dirigida por, esto puede parecer confuso ahora, pero te ayudará a entender estas demandas, una persona llamada Marisa Strait, que fue agente de inteligencia israelí en la unidad 8200. Entonces, Alexis Wilkins aparece como influencer. De alguna manera se conecta con Kash Patel. Cuando él se convierte en director del FBI, la relación sale a la luz y ella aparece en el centro de atención junto a él, aunque no están casados. Ella se hace pasar por su pareja, o lo es realmente. Y la enfadada base en línea de MAGA y America First empieza a elaborar una teoría según la cual Alexis Wilkins es en realidad una trampa de la Mossad. That Alexis Wilkins is actually a Mossad honeypot. She's Mossad because
Ella es del Mossad, porque según ellos, ProGRU es una tapadera de la inteligencia israelí, llevada a Kash Patel para manipularlo, obtener los secretos de Estados Unidos y asegurarse de que no publicara los archivos de Epstein, ya que Jeffrey Epstein parece haber sido un agente del Mossad. Y hay una base sólida para considerar a Jeffrey Epstein un agente del Mossad. No sé nada sobre Alexis Wilkins. Me pareció divertida esta teoría conspirativa y, en cierto modo, ilustrativa de la ira de la derecha por la completa traición de Trump, la traición de Kash Patel y todo lo relacionado con Epstein. Luego la cosa empeora aún más cuando Charlie Kirk recibe un disparo. Charlie Kirk recibe un disparo. Y Kash Patel fue sorprendido haciendo lo que ha estado haciendo durante todo su mandato, codeándose con la élite y de fiesta. Estaba en uno de los restaurantes más exclusivos del Upper East Side de Manhattan, llamado Rouse, cuando Charlie Kirk fue tiroteado. Se suponía que Charlie Kirk era su amigo de toda la vida. Desde el restaurante, durante la cena, Kash Patel tuiteó: "El sujeto está bajo custodia". El FBI afirmó que habían atrapado al sospechoso. No sé por qué lo llamó el sujeto de inmediato. Resultó que no lo habían atrapado. Luego dijo: "El sujeto ha sido liberado", sin proporcionar más información. Normalmente, esto es algo que manejarían los portavoces del FBI mediante ruedas de prensa tras una consideración muy cuidadosa. Pero Kash Patel está cenando y tuiteando esto. Pierde la confianza de muchas personas en el FBI y en la administración Trump. Y a partir de ahí, las cosas siguen empeorando. Un exagente del FBI llamado Kyle Serafin, un agente ultraconservador, alguien del lado MAGA, revela que Kash Patel ha estado usando su jet privado para volar a citas con su novia. Voló a Pensilvania para verla cantar el himno nacional en un evento de lucha libre profesional. ¿Y qué hace Kash Patel? Despide al veterano del FBI que estaba a cargo de su flota de aviones, los cuales se utilizan para investigaciones de emergencia. Por ejemplo, si un niño desaparece. Y luego presiona a los sitios web de seguimiento de vuelos en línea que monitorizan su jet para que dejen de rastrearlo. Esa fue su respuesta. Después me enteré de que ha estado presentando demandas contra podcasters a través del director de su fundación, que también es su abogado personal, Jesse Binnall. Así que Kash Patel no está apuntando al estado profundo, sino a los podcasters de America First, como Elijah Schaffer, alguien que ayudó a moldear la narrativa pro-Trump durante la era Biden. Está atacando a la propia base de apoyo de Trump. ¿Por qué? Porque hicieron bromas sobre su novia, diciendo que era una Mossad honeypot. Y a través de la presidenta del bufete de abogados de su fundación, Alexis Wilkins, está demandando a estas personas, Elijah Schaffer, Kyle Serafin y alguien llamado Sam Parker, por $5 millones cada uno, por insinuar que ella es una Mossad honeypot. Y obviamente viene de Kash Patel, así que tienes a un alto funcionario del gobierno, el principal responsable de Trump al mando del FBI, básicamente esta enorme red policial e inteligencia doméstica, utilizando a su novia como intermediaria para atacar a podcasters de derechas que prácticamente no tienen dinero propio, con demandas masivas. Es una amenaza gigantesca para la primera enmienda en Estados Unidos. Y la demanda contra Elijah Schaffer. Bueno, sobre Elijah Schaffer. En realidad, una cuarta parte de ella se refiere a sus opiniones personales sobre Israel y la influencia israelí en Estados Unidos. Así que ni siquiera trata de su novia, lo que significa que están llevando esto más allá de una disputa personal hacia una disputa política sobre sus opiniones acerca de Israel, demandando a la gente simplemente por ser críticos con Israel. Y esto debería ser un gran escándalo. De hecho, es un gran escándalo dentro de las bases de la derecha y en Internet. Pero los medios de comunicación principales de Estados Unidos sabían de estas demandas desde hace tiempo. Quiero decir, las conocían desde hacía días. Y si buscas algún informe al respecto, básicamente solo hay pequeños fragmentos sin contexto que apenas generaron conciencia.
No fue hasta que informé de esto en detalle. Fui al abogado de Eliga Schaefer, por ejemplo. Fui al abogado de Kash Patel y empecé a desarrollar la historia que realmente estalló en el gran escándalo que es hoy. Y esto contribuye al conflicto. Está ayudando a impulsar el conflicto que estamos viendo en la derecha sobre la influencia israelí, que está dividiendo completamente a la derecha. Sí, exactamente. Estás viendo a Mark Levin y a Ben Shapiro atacando a Tucker Carlson y quieren cancelarlo. ¿Por qué es eso? Sabes, Mark Levin decidió no debatir con Tucker Carlson en Tapeousa. Sí, ¿por qué es eso? Si está preocupado, si tiene un argumento que defender, ¿por qué no intenta comunicar o debatir su punto de vista con Tucker Carlson? Bueno, es por la misma razón por la que esas figuras no quieren debatir conmigo. Perderían. Mark Levin quedaría en evidencia delante de lo que se supone que es su propia base. Le abuchearían. El público estaría completamente del lado de Tucker Carlson. La otra razón es que no se supone que haya un debate. En el mundo de Mark Levin y Ben Shapiro, las organizaciones de derechas como Tapeousa, vinculadas a la dirección del Partido Republicano y, básicamente, al conservadurismo corporativo, están controladas por sus donantes, por la clase donante, compuesta en gran medida por multimillonarios sionistas, tanto judíos como cristianos. Así que no puede haber debate, porque si lo hubiera, podrían colarse algunas verdades incómodas y empezar a abrir los ojos de la juventud conservadora, de la base. Por eso fue tan escandaloso cuando Charlie Kirk permitió el debate entre el cómico Dave Smith y Josh Hammer, uno de los principales portavoces de Netanyahu en los medios estadounidenses, en Tapeousa el pasado julio. Eso no se suponía que debía ocurrir. Nunca se había visto algo así en organizaciones conservadoras. Así que Tucker Carlson le contó a Mark Levin en una serie de mensajes de texto, Mark Levin siendo otro de los principales propagandistas de Netanyahu en Fox News, que existía esta oferta para un debate. Y Mark Levin dijo, yo nunca haría eso, eres repugnante. Tucker Carlson lo llamó cobarde, que lo es. Y con eso quedó todo zanjado. No hay debate. No existe un mercado de ideas en el que la influencia israelí vaya a decidirse dentro de la derecha. Lo que el equipo de Mark Levin pretende hacer no es atender a las opiniones sobre el futuro del movimiento conservador, los conservadores menores de 40 años. Su objetivo es ejercer el poder de la clase donante, la clase de multimillonarios sionistas, para silenciar este debate. Y eso es exactamente lo que acaban de hacer en la Heritage Foundation, que es el centro de estudios más importante y poderoso vinculado al Partido Republicano. El presidente Kevin Roberts había hecho un llamamiento a un debate y defendido a Tucker Carlson después de que éste invitara a Nick Fuentes. Luego, Kevin Roberts fue sometido a 2 horas de humillación ritual a manos de su propio personal y amenazado por los donantes. Uno de ellos incluso amenazó con retirar $500,000. Y esto dividió al grupo de expertos más importante del movimiento conservador, con el presidente retractándose básicamente de todo lo que había dicho en defensa del debate y declarando que lamentaba haber defendido a Tucker Carlson. Está muy claro, en la medida en que exista una base conservadora, que para todos ellos el liderazgo es básicamente artificial, elegido por los donantes mediante un proceso antidemocrático, y que ha perdido toda credibilidad. Pero la forma en que el tipo de coalición de George W. Bush, neoconservadora, republicano liberal, como la coalición de republicanos centristas, pro-guerra, Nikki Haley, Marco Rubio, Mark Levin, Dick Cheney, va a intentar reafirmar su control es a través de su capacidad para imponer el control de los donantes. Y en ese sentido, están ganando. Para personas como Megyn Kelly, Mark Levin, Ben Shapiro, incluso Tucker Carlson, ¿quién es Tapeousa? ¿De verdad creen que este movimiento va a ser el futuro del Partido Republicano?
this movement going to be the future of the Republican Party? TPUSA no es realmente un movimiento, pero pueden montar esos espectáculos al estilo de la Super Bowl porque tienen muchísimo dinero. Sin Charlie Kirk como su carismático líder, en realidad no cuentan con ninguna figura convincente directamente vinculada a la organización. Lo que sí tienen es una serie de estafadores codiciosos dirigiendo un negocio muy rentable, amasando montones de dinero sobre la tumba de Charlie Kirk y canalizándolo a través de una serie de LLC para ocultar a los donantes o esconder cuánto se están pagando a sí mismos. También mediante una serie de organizaciones sin ánimo de lucro fantasma o pantalla que no tienen empleados, solo para pagarse sueldos desorbitados. Quiero decir, eso ya ocurría cuando Charlie Kirk estaba allí, pero ahora son como un barco fantasma muy rentable. Han nombrado a la esposa de Charlie Kirk, Erica Kirk, como directora ejecutiva para poder seguir aprovechándose de su nombre. Pero en todos sus grandes eventos, tienen que llenar los asientos trayendo a personalidades MAGA muy influyentes y famosas, ya sea J.D. Vance o, recientemente, Eric y Laura Trump. ¿A quién más han tenido? A Glenn Beck. Y eso es lo que necesitan hacer para llenar los asientos, lo que justifica sus propios sueldos, porque parece que están haciendo algo importante. Cabe decir que estos eventos registran a mucha gente para el Partido Republicano, pero ninguno de estos ponentes se compara con Tucker Carlson. Cuando Tucker Carlson está en el escenario, tienen garantizado llenar el evento y generar mucha atención mediática. Y por eso, por muy controvertido que se vuelva Tucker Carlson, TPUSA tiene que mantenerlo a bordo. Y para Tucker Carlson, sin importar lo controvertido que quiera ser o cuántos ataques tenga que soportar, puede decir prácticamente lo que quiera y seguir manteniendo su credibilidad como un importante e influyente conservador que impulsa al Partido Republicano hacia adelante, siempre que mantenga esta conexión con TPUSA. Así que Tucker Carlson va a hablar en el gran evento de TPUSA en diciembre, y creo que será un momento clave porque habrá muchos ataques. Ha habido mucha presión para que le retiren su invitación. Pero, ¿seguirá participando en sus eventos en 2026? Esa es la pregunta. Y sé que hay presión por parte de algunos capítulos locales de TPUSA para cancelar a Tucker Carlson, especialmente de algunos presidentes de capítulos más sionistas que están más bajo el control de la facción pro-israelí. How do they see J.D. Vance, Max? ¿Cómo ven a J.D. Vance, Max? Porque tuvimos a J.D. Vance hablando en TPUSA, y uno de los jóvenes del público le preguntó, ¿por qué apoyamos a Israel si no son tan amables con nosotros y quieren controlar la política exterior de Estados Unidos? ¿Cuál es el sentido de apoyar a Israel? Intentó responder de forma política, pero después vimos a los sionistas atacando a J.D. Vance. Entonces, ¿quién es J.D. Vance para Israel y qué sienten realmente hacia él? Who's J.D. Vance to Israel and how do they feel really about it? Bueno, el contexto aquí es que en estos eventos de TPUSA, jóvenes miembros de los Groypers, el movimiento que sigue a Nick Fuentes, que son anti-israelíes desde un punto de vista America First, y bastante antijudíos también, sectarios en lo religioso, han estado infiltrando al público con sus miembros y desafiando a estas personalidades de gran perfil, incluido Eric Trump. Uno de ellos le preguntó a Eric Trump, tu padre básicamente está recibiendo $230 millones en sobornos de Israel. ¿Cómo puedes llamarte America First? Y la respuesta de Eric Trump, o de Glenn Beck, o de J.D. Vance fue patética. Es evidente que no sienten pasión por la causa pro-israelí. Se sienten avergonzados. No están acostumbrados a este tipo de preguntas porque nunca se las hacen en Fox News. Y J.D. Vance asustó a la élite sionista que ha estado controlando al Partido Republicano en estos temas con sus respuestas a un joven Groyper que le preguntó sobre la limpieza étnica en Gaza y dijo, los judíos no son nuestros aliados. Ni siquiera cuestionó la idea de la limpieza étnica en Gaza.
J.D. Vance no siente personalmente una gran pasión por Israel. Se notaba cuando fue a Israel como el cuidador, intentando mantener el impulso para hacer cumplir el alto el fuego que Trump había inaugurado. J.D. Vance no besó el muro. Esta vez no fue al muro occidental. Terminó en un conflicto con el Knesset israelí, que aprobó una resolución pidiendo la anexión de Cisjordania, y J.D. Vance la calificó de estúpida. Pero al mismo tiempo, fíjate en quién mueve los hilos de J.D. Vance. Es la mafia de PayPal, Peter Thiel y esos magnates tecnológicos sionistas que han contribuido a impulsar su carrera. Y tiene a esos intermediarios en el Partido Republicano que son increíblemente pro-israelíes, como Arthur Schwartz. Entonces, ¿hacia dónde se inclinará J.D. Vance? No hay manera de trazar un camino intermedio. J.D. Vance ha intentado presentarse como una especie de moderado, alguien realista en política exterior. Pero no se puede trazar un camino intermedio en el Partido Republicano actual, no con el predominio del poder en manos de esos donantes sionistas como Sheldon Adelson, Bernard Marcus y Ike Perlmutter. En la cuestión de Irán o en la de Israel-Palestina, no hay un punto medio posible. O estás totalmente con ellos, o eres Tucker Carlson y estás totalmente en su contra. Y Tucker Carlson, por cierto, es amigo de J.D. Vance. Eso es de conocimiento público. Así que si J.D. Vance intenta seguir cualquier camino hacia una solución de 2 estados o algo que parezca moderado, los sionistas lo verán como un enemigo e intentarán impedir que gane la nominación de 2028. Ese es el enfoque de Marco Rubio. Marco Rubio está completamente con ellos. Es una criatura del lobby pro-israelí y su carrera ha sido financiada e impulsada por Paul Singer. Paul Singer es básicamente su proxeneta, el capitalista buitre de Elliott Capital Management, que es ferozmente pro-israelí. Así que Marco Rubio se llevará a esa clase de donantes con él contra J.D. Vance, a menos que J.D. Vance simplemente se incline y obedezca. ¿Cómo ves el papel de Tulsi Gabbard? Sabemos que intentó evaluar el expediente Epstein, o quizá la situación de Charlie Kirk, pero fue ignorada. ¿Hay alguna diferencia ahí? Desde fuera, parece que hay algunas fracturas, algunas diferencias dentro de la administración Trump. ¿Cómo ves la diferencia entre Kash Patel y Tulsi Gabbard? Bueno, Tulsi Gabbard no tiene ninguna influencia. Quiero decir, la mantienen fuera de las reuniones. Fue excluida de las principales sesiones informativas sobre el programa nuclear de Irán durante el periodo previo a la guerra de 12 días, que Trump ahora reconoce que autorizó personalmente, después de que Rubio, que preside el Consejo de Seguridad Nacional, lo dirige y es secretario de Estado, dijera que no, que Israel actuó unilateralmente. Trump ha dicho ahora que no, que autorizamos a Israel a hacer eso. Por cierto, venid a negociar con nosotros. Y Tulsi Gabbard fue apartada de todas las reuniones importantes. Ella es la directora de Inteligencia Nacional. A mí me parece que la han utilizado. La usaron para hacer campaña por Trump como exdemócrata, para decir, vi la maldad del Partido Demócrata y Donald Trump tiene razón. Es una persona carismática, con una presencia imponente y una trayectoria impresionante. Y ahora que forma parte de la administración, hay muy poco que pueda hacer para contrarrestar los engranajes de la maquinaria bélica neoconservadora, que ahora cuenta con el portaaviones estadounidense más grande y avanzado, el USS Gerald Ford, en el Caribe, listo para atacar a Venezuela. Tulsi Gabbard desempeñó un papel importante al contribuir a desencadenar esta demostración militar de fuerza mediante un engaño de inteligencia, que considero la versión de las armas de destrucción masiva en la guerra de Trump contra Venezuela. Ella declaró que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, estaba en realidad dirigiendo a esta banda venezolana mayormente derrotada, el Tren de Aragua, y que la estaba utilizando para invadir Estados Unidos a través de la invasión migrante. Esta fue la narrativa de Trump durante la campaña y constituye la base de la designación por parte de la administración Trump de Nicolás Maduro y del gobierno venezolano como narcoterroristas,
lo que justifica esta guerra. Tulsi Gabbard contradijo un informe de inteligencia estadounidense desclasificado que determinó que Maduro no tenía ninguna conexión con el Tren de Aragua y no estaba involucrado con él. De hecho, sus fuerzas de seguridad habían estado combatiéndolo. Y despidió a los 2 oficiales o investigadores de inteligencia estadounidenses que redactaron ese informe con el fin de allanar el camino para esta falsa designación de Venezuela como narcoterrorista, lo que está sirviendo para justificar el asesinato de personas en barcos pesqueros en el Caribe y podría pronto servir como justificación para ataques dentro de Venezuela. Así que se trata de alguien que se opuso personalmente al ataque estadounidense contra Venezuela, criticó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y se hizo conocida por condenar las amenazas estadounidenses contra Irán y la guerra de Estados Unidos, Arabia Saudí y el Reino Unido en Yemen. Ahora ha rectificado todo lo que dijo alguna vez para poder ocupar este cargo bajo Trump, en el que se la mantiene al margen de las reuniones clave. Y eso, en mi opinión, parece muy poco ético. Seems very unprincipled.